Pulso económico que, como es tradicional, vamos a comenzar echando la vista atrás para ver cómo le ha ido al IBEX 35 en la sesión de hoy. 0,47% de pérdida, el índice general termina en 11.090,5. Algunos valores han prosperado, a pesar de que haya sido una sesión poco propicia. Fluidra, la que más, 2,57 arriba, Bankinter 2,22 arriba, Indra 2,15 arriba. Y en el lado de las pérdidas, donde se acumulan los que quieren vender, Arcelor, la que peor evolución ha tenido en la sesión, 2,45 abajo, Colonial se deja 1,45 y el BBVA 1,37. Y a continuación les voy a adelantar algunos de los titulares que yo creo que van a constituir lo fundamental de nuestra tertulia de análisis económico, esa tertulia que mantenemos aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, y en nuestra tertulia económica hoy tenemos bastantes temas de carácter predictorio y algunos que nos producen cierto infarto. Por ejemplo, hoy ha comunicado el Gobierno, que aumenta la previsión de crecimiento del 2 al 2,4%, coincide en ello con otras previsiones, Fondo Monetario Internacional o FUNCAS, pero sobre todo lo llamativo es el techo de gasto que fija el Gobierno para el año que viene, para el 2025. Y dicen que serán 195.000 millones de euros. Algunos de ellos pues tendrán algo de carácter utilitarista para facilitar pues algunos arreglos políticos, tal vez con Esquerra Republicana en Cataluña. Y en segundo lugar, novedades sobre la OPA que sufre Talgo. Inspirado por el Gobierno, el fabricante checo Škoda, que tiene una división dedicada a los trenes, ha enviado una propuesta al grupo español Talgo para un intercambio de acciones que no se va a traducir en una OPA, o por lo menos una OPA competitiva contra la húngara Magyar Wagon, pero que nuestros expertos dirán, pero da la sensación de que intercambiar acciones no soluciona los problemas más acuciantes que viven en Talgo. Les presento ya a nuestros invitados esta tarde. Don José Ignacio Enríquez, actuario financiero y presidente de varios fondos cotizados de renta fija. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Después de las felicitaciones de la selección y todo eso, hay que volver pero contentísimo y haciendo gala de la bandera nacional. Don José Luis Fernández Santillana, muy buenas tardes. Don José Luis ya lo conocen todos, es jefe de análisis y estudios del sindicato USO. ¿Todo bien, José Luis? Todo bien, encantado. Bueno, vamos con la sesión del IBEX, que ha perdido los 11.100 puntos, ya sesiones más bien flojas, en la que yo diría que una de las cosas que hemos visto hoy es que los pilares se han ido de vacaciones y estamos navegando solitos. En la piscina ya no hay salvavidas. Así es una jornada típicamente veraniega del mes de julio, con unos volúmenes de contratación muy bajos, con una tendencia, pues, como suele ser habitual, de recogida semestral de beneficios y bueno, pues una sesión de tendencia indefinida. Ha habido momentos que ha subido o ha bajado, típica jornada veraniega. Don José Luis. Bueno, sí, es que no da para... vamos a ver, yo creo que hay muchas expectativas y siguen las expectativas, y mientras que las expectativas se consolidan o no, nos quedamos como estamos, y eso es lo que está pasando. Llevamos una situación de un cierto impasse. Yo creo que la gente está muy afectada a ver si pasaba algo después de la situación en Estados Unidos, ya con la nominación definitiva de Trump y lo que pueda influir o no, y las últimas declaraciones de Powell diciendo que vamos a ver qué pasa con los tipos, y como hemos comentado aquí hace un par de semanas, de que se prevé que pueda haber dos bajadas de tipos. Bueno, yo creo que eso afecta bastante. El contagio de todas las bolsas europeas, que han ido también de capa caída, es decir, que no han rebotado, sino todo lo contrario, han descendido. Y yo creo que es una situación de impasse. Es decir, la gente yo creo que está deseando recoger el que pueda beneficios y vámonos de vacaciones, y septiembre ya llegará. Bueno, algunas de las cosas que han incidido en que las bolsas europeas pues estén un poco de capa caída son los datos de confianza empresarial alemana. Según esos datos se ha venido a desmoronar, dicen que por tres motivos: la caída de las exportaciones, las incertidumbres que genera la gobernabilidad de Francia y los tipos que, como no bajan, pues alimentan esa
ese bajón de la confianza. Sí, así es. El índice de confianza alemán surgió en un instituto en Múnich, que es en siglas es el IFO, que es un índice que se construye a raíz de una serie de llamadas a directivos y a personas relevantes de la economía alemana, unas 7.000 encuestas telefónicas, y entonces son muy sensibles a cualquier tipo de evento. Siempre tiene un soporte en torno a niveles de 80 y pico, 90 y poco, ¿no? Es el nivel habitual. Hay una caída de expectativas por parte de China en lo que se refiere a demanda y a consumo, y bueno, pues está el tema francés, que también tiene un impacto en la economía europea. Y bueno, pues es un mal indicador y es un indicador adelantado, es decir, la encuesta es prospectiva, no se les pregunta sobre cómo es la situación actual, sino cómo prevén que va a ser en septiembre-octubre. Claro, y esos tienen algún dato que vale la pena analizar. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, que este tipo de índice lo que está intentando anticipar la situación que va a venir, ¿no? Y todo lo que estamos viendo es que la eurozona, más concretamente el lastrado por Alemania, no acaba de despegar. Y yo creo que este es el gran hándicap que tenemos. O sea, si Alemania, que es la gran máquina de alguna manera de la eurozona, no arranca, pues es como ir todo a muy poco ritmo, ¿no? Incertidumbre de lo que puede pasar o cómo se puede gobernar en Francia, que sería el segundo país en importancia. Y dices, oiga, si aquí quien tiene que tirar no tira, pues la cosa se nos complica y por tanto hay una cierta inestabilidad de futuro. A mí me parece que además Alemania es un país claramente exportador, es decir, vive de las exportaciones, y si el ámbito de entrada de proximidad, es decir, sus socios no despegan, no tiene a quién vender, no tiene a quién colocar. Hombre, se lo puede colocar a los chinos, pero los chinos no están para esas tareas, al contrario, los chinos están a ver cómo nos lo colocan a nosotros y a buen precio, ¿no? Y sobre todo compitiendo con nuestros propios productos. Y eso lo va a notar mucho, ¿no? A mí me preocupa todo lo que es la industria alemana, que está de capa caída, ¿eh? Ya. Bueno, hoy ha habido un clarinetazo que hay que tomarse más en serio. Luego veremos lo que pasa en España, pero el Eurogrupo ha elevado el tono y reclama a los diferentes gobiernos que cambien su política fiscal y la conviertan en una política fiscal contractiva. Bueno, esto lo de contractiva, como nos contraigan más, esta cosa no acabamos de arrancar. Yo creo que aquí esto es siempre el paradigma de la manta, que es un poco corta o más corta de lo habitual, ¿no? Y tenemos que optar por taparnos, digamos, la cabeza o la parte alta de cintura para arriba o taparnos los pies. Y aquí estamos en esta situación, ¿no? Es decir, lo que todo el mundo está esperando es que el Banco Central Europeo empiece con la bajada de tipos y, por tanto, haya una cierta mayor liquidez en el mercado y allá pueda haber, de alguna manera, generarse un mayor flujo de movimiento de capitales. Bueno, pues es una forma de reactivar. Si lo que hacemos es mantener la subida de tipos, estamos de alguna manera retrayendo la inflación en el conjunto de la eurozona, parece que se está equilibrando y se está, vamos, el ejemplo de Francia, que está prácticamente en el 2%, que es el objetivo, 2,1 si no recuerdo mal. Como siempre vamos rezagados, es decir, cuando Europa va bien, digo, en los índices, España, empezamos a desmadrarnos de esos índices. Es decir, cuando Europa baja la inflación, nosotros la subimos. Cuando Europa sube, nosotros bajamos. Estamos un poco descolocados. Pero esta es la realidad. Entonces, me parece que hay una cierta preocupación por asentar este tipo de temas. Yo creo que las políticas ahora mismo de constreñir, de ser, no creo que serían las apropiadas ahora mismo. Enrique. Bueno, el Eurogrupo está conformado por los ministros de Economía de los países de la Unión Europea. Entonces, digamos que esos ministros de Economía van un poco al dictado de los gobiernos, que son los que les marcan en política, por ser un poco didáctico, en política tenemos la política económica, fiscal y la política monetaria. Estamos hablando de políticas fiscales contractivas, lo cual conlleva reducciones en el gasto público, reducciones en ayudas, reducciones en subsidios. Eso es algo que a los políticos generalmente no les gusta porque les resta votos. Entonces, el hacer ahora el brindis al sol de una política fiscal contractiva para el próximo año, cuando hemos tenido este año, que ha sido un año con niveles de déficit público en aumento, y al mismo tiempo pidiéndole al BCE que haga los deberes y que le haga el trabajo sucio de una política monetaria restrictiva, que yo quiero seguir gastando todo lo que puedo, pues la verdad que es un poco sorprendente. Es un juego, como comentaba José Luis, del gato y el ratón, que parece que nunca acaban de ponerse de acuerdo.
Yo no le veo mucha sostenibilidad a esta política contractiva, siempre y cuando no vaya acompañado de medidas concretas que pasan por ajustar pues todo lo que es la política de gasto de la Unión Europea, que cada día tenemos un déficit mucho más galopante. Pero nunca pasa nada, ¿eh? Cuando se incumple, nunca pasa nada. Que a mí me parece que esta es la clave, ¿no? Es decir, España, vamos, ahora hablaremos, pero nuestras propias provisiones que llevamos, no sé si hemos, de los últimos 15 años, por poner algunos, no hemos cumplido ni un solo año, no ha pasado absolutamente nada. Pero pasa igual con Francia, en su día con Alemania, ¿para qué vamos a hablar de Italia? Bueno, que queda muy bonito, es decir, que vamos a, pero ¿qué se ha hecho? Nada. Y por tanto a mí me parece que estas cosas, como se apunta, es un brindis al sol que queda muy bonito desde el punto de vista declarativo, pero muy poco práctico. Bueno, vamos con los datos españoles. Hoy el Gobierno, el Consejo de Ministros, aprobaba un nuevo cuadro macroeconómico en el que se fijan las expectativas para este año. Y dicen que subiremos de un crecimiento hasta ahora valorado en el 2% al 2,4% en lo que queda. Y lo más relevante, que es el techo de gasto, que ya saben que ahora ya no tiene que refrendarlo el Senado. En eso están en el 3,2%. ¿Y eso cuánto dinero es? 195.000 millones de gasto para el año que viene, 2025. Bueno, yo no sé cómo interpretar lo interpretable. Es decir, que la ministra diga que el aumento del gasto es compatible con la responsabilidad fiscal, pues estamos haciendo un eufemismo lingüístico. O sea, la responsabilidad fiscal se entiende como no gastar más aquello pues en un ardid de pensar que los ingresos del Estado van a seguir subiendo, pues es perfectamente compatible con seguir gastando más. Hay que gastar más cuando los ingresos se han producido. Lo que no puedes hacer es una prospección de que los ingresos van a subir un 10% y subo el gasto público pues un 10%. Yo creo que además, lo que acabamos de comentar antes, es contradictorio con lo que el Eurogrupo acaba de proponer, que es responsabilidad fiscal, es decir, que haya un gasto público contenido. Bueno, pues no sé cómo interpretarlo, la verdad. Has dejado el toro en suertes de tal manera que es absolutamente imprescindible escuchar a la ministra María Jesús Montero. El techo de gasto nacional, es decir, sin fondos europeos, se situará en 195.353 millones de euros y esto supone un 3,2% más que en el 2024, en concreto 6.138 millones de euros más. Se trata de un incremento relevante, pero al mismo tiempo prudente, como hemos hecho hasta la fecha, que anticipa nuestro compromiso con la responsabilidad fiscal y también con el refuerzo de los servicios públicos. Don José Luis. Bueno, si son felices, pues no pasa nada. Quiere decir que es que el papel lo aguanta todo. Claro, todo depende con qué me compare, ¿no? Es decir, si me dice que el incremento del gasto va a estar en el 3,2, o sea, vamos, o el techo de gasto va a estar en el 3,2, oiga, y la inflación está en el 3,5, 3,4, 3,5, porque nos han subido un puntito más, ¿usted qué pasa? Es decir, las cosas, o sea, usted está invirtiendo menos que lo que han subido los precios, con lo cual usted está generando déficit con ese mismo dato. Entonces, oiga, vamos a ver si cuadramos las cuentas de una vez, porque subir lo que sube la inflación sería quedarte como estabas. Sin embargo, si nos vamos por debajo de la inflación, usted lo que me está generando es un menor gasto, en la práctica, desde el punto de vista real. Luego, hay que ver que eso está sin los fondos europeos. Por tanto, hay que comparar también datos homogéneos de un ejercicio y otro. Porque la clave está en cuánto han ejecutado del presupuesto anterior, que eso no nos lo han contado. Sobre todo esa parte del presupuesto que tiene que ver con los fondos europeos. Me parece que aquí en el fondo, yo siempre digo que no me creo los datos, ni me creía de Montoro en su día, ni me los creo de la Montero ahora, porque me parece que este tipo de cosas, bueno, es un cuadro macroeconómico que tiene tanto de fiar que se cambia al cabo del año 2 o 3 veces, con lo cual, oiga, bueno, vamos a tomarlo con calma. Lo que yo estoy esperando es cómo van a construir los presupuestos en base a eso, a ese cuadro macroeconómico, y ver si realmente los presupuestos responden al cuadro o el cuadro se hace para cuadrar los presupuestos, que es antes el huevo o la gallina. Suele ser, sí.
el panel de Funcas, que es una entidad muy acreditada, ¿qué es lo que dice? Pues revisa 3 décimas al alza su previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto de España, coincide en esto con el del Gobierno, 2,4% para este año, pero ojo porque señalan 2 cosas interesantes. Los aportes del turismo se están agotando, ya no caben más turistas, y dicen que hay débil todavía, pero un incremento de la demanda interna que se produce en la economía española, lo cual es bastante positivo. Sí, de entrada positivo porque ciertamente el desempeño el desarrollo del turismo como motor económico en España este año ha sido espectacular. Creo que somos ya el primer país del mundo, ¿no?, por visitantes. Los ratios de gasto también han sido muy altos y todavía le queda un poco de tirón a la demanda interna y parece que son los últimos coletazos de esa demanda interna que viene con fuerza. Con lo cual, pues magnífica noticia que en el segundo trimestre se haya mejorado algo las perspectivas. Bueno, habrá que ver si el efecto comparado con lo que ha sido el incremento de precios realmente es ese alza de previsión debido a los fundamentales o no, o está enmascarada por la subida de precios. Bueno, yo creo que está bien esto de que digan, bueno, pues muy bien, ajustamos, ahora vamos a crecer al 2,4, es más que probable que eso sea así, pero como consecuencia, por un lado, de un incremento de la recaudación que tiene que ver mucho con la subida de precios. Y por tanto, es decir, como consecuencia de ese mayor incremento del IPC que tenemos, el aumento de la recaudación por parte del Gobierno. Es decir, cuando hablamos de cómo los componentes del PIB básicos, hablamos de la remuneración de los asalariados, la OCDE nos decía que habíamos caído, o sea, con lo cual ya se ve que no funciona, esa renta mixta de los autónomos, que tampoco están para tirar cohetes, y la tercera parte es la parte impositiva, los impuestos, y eso sí que son los que han crecido, y sobre todo el esfuerzo fiscal de los ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, si crecemos en base a impuestos, si crecemos en base a un mayor gasto público y, por tanto, a la generación todavía de un déficit, bueno, me parece que no es un crecimiento sano. Aunque crezcamos, bienvenido sea crecimiento en lugar de decrecimiento. Pero a veces, bueno, también se producen crisis de crecimiento en la vida normal. Entonces, me parece que estas cosas hay que tomarlas con cierta cautela y no con tanta alegría. Me parece que crecer en base a o que ese crecimiento esté motivado fundamentalmente por el tema de la mayor dinero o liquidez que se puede generar a través de la aplicación de los fondos europeos que luego no se acaban de aplicar y sobre todo a un mayor desarrollo o implementación del gasto público, me parece que no es lo mejor en este momento para nuestro país. Desde luego. Hablemos de la OPA sobre Talgo. Saben que los húngaros de Magyar Vagon han planteado una OPA sobre Talgo, la compañía histórica de los trenes en España. Saben que esa OPA no le gusta al gobierno. El gobierno va planteando uno tras otro y tras otro y tras otro algunos candidatos para sustituir a los húngaros que forman parte de Europa y es bastante difícil decirles que no a su OPA. Bueno, el último ha sido el fabricante checo Škoda, muy conocido porque es fabricante sobre todo de vehículos, ha enviado una propuesta al grupo español Talgo para un intercambio, dice, de acciones. Eso no será una OPA que compita con la de los húngaros de Magyar Vagon, pero a lo mejor, pues, desde luego el gobierno lo vería con muy buenos ojos. El problema es que eso difícilmente arregla los problemas estructurales que sufre Talgo. Así es, Javier. Talgo, que es una magnífica compañía a nivel de ingeniería, ¿no?, viene de los orígenes del tren articulado, pendular, Oriol, Goicoechea, pues tiene un problema de carácter financiero como consecuencia de que no puede cumplir con todos los pedidos en plazo, hay una serie de penalizaciones y básicamente lo que necesita es dinero, necesita financiación. Entró en liza el gobierno de Hungría, el cual pues no tiene por parte del gobierno español ningún tipo no tiene afinidad con el gobierno de Víctor Orbán. Y yo, este titular de que Škoda ofrece este pacto con Talgo, pues creo que está muy verde todavía, porque primero hay que iniciar un proceso de due diligence para estudiar la compañía. Luego, al parecer, no es una oferta que pase por financiar o por poner dinero en la misma, sino que es un canje, una ecuación de canje entre acciones. Yo valoro mi compañía en X, la tuya vale Y, pues yo te doy 3 acciones por cada 2 tuyas. Con lo cual tampoco se solucionan los problemas que son de índole económica. Bueno, veremos en qué queda, pero de entrada creo que es un elemento de distracción para un problema acuciante como tiene Talgo, que es que puedan tener un músculo financiero que le permita atender todos los pedidos que tiene. José Luis. Si no se resuelven problemas de liquidez,
mediante esa inyección la cosa va a quedar como está. Entonces a mí me parece que hay que ver también qué dicen los accionistas de Talgo. Y los accionistas de Talgo dicen, oiga, ¿usted me va a dar algo más? O sea, ¿usted me va a poner 5 euros por acción o no? ¿Usted me va a dar 10, 3, 4, lo que fuere? Pero cuál es la oferta y cómo se concreta y cómo se valora. Para eso todavía está la cuestión muy verde. A mí lo que me preocupa de este tipo de cosas es si la larga mano del gobierno está o no está jugando aquí. Es decir, me parece que esa es la clave del asunto, y a mí me parece que si Talgo es una empresa estratégica de este país, oiga, para eso tenemos una cosa que se llama la SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales. Oiga, ¿por qué no sale usted al rescate o por qué no toma unas participaciones el propio gobierno a través de la SEPI? ¿No lo ha hecho en Telefónica? Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿No es una empresa estratégica, de una alta tecnología? Y luego también estamos, si de vez en cuando, yo no sé si este gobierno o no, es bueno o no, no lo sé, lo tengo claro, si es bueno ponerse de cuando la boina nacional. Me explico. Oiga, tenemos unos trenes que son estupendos, de una tecnología súper avanzada, que están funcionando como alta velocidad en Estados Unidos, en Japón, etcétera. ¿Por qué, iba a decir un taco, no lo digo, no los utilizamos como trenes de alta velocidad en España o las máquinas que tienen de esos convoys y tenemos que estar comprándolas a nuestros vecinos de la Unión Europea, en concreto a nuestros amigos alemanes? Bueno, pues yo no sé si me pongo la boina española en este caso, pero oiga, si tenemos gente que hace cosas nuestras, las hace bien y funcionan, ¿por qué no se las compramos? Un poquito de boina al año no hace daño. Bueno, otra de los culebrones, Naturgy. Parece que vuelve a haber un acercamiento entre Criteria y Taqua para retomar aquello de la OPA sobre Naturgy. Y la empresa en bolsa, pues goteando, porque ya esto ya es... Suena a burla, sinceramente. Suena a que ni Criteria ha encontrado un socio sustituto para sobreponerse a la negativa de Taqua, ni Taqua ha encontrado un objetivo mejor que el de Naturgy. ¿Cómo lo veis? Pues es un capítulo más del culebrón de Naturgy que ya ciertamente uno se pierde, ¿no? Por recordar el hilo conductor, la compañía de Emirates, Taqua, bueno, pues pegó la espantada en ese proceso de acercamiento con Criteria. Ahora parece que retoman relaciones. Los que tienen la manija para poder, tanto por capacidad financiera como por la posición que ocupan, son Criteria y Taqua, es decir, todos los demás pues son un poco convidados de piedra, ¿no? Incluyendo al grupo australiano. Bueno, en principio pues es una buena noticia, pero pienso que todavía es prematuro poder dilucidar por dónde va a ir el acuerdo, ¿no? Yo no lo tengo nada claro de que esto funcione. Es decir, lo intentaron, parece que no, y ahora como no encuentran colegas con quien hacer, pues volvemos otra vez a ver si nos apañamos, ¿no? A mí lo que me parece en este tema, y sigo diciéndolo siempre, es decir, oiga, Criteria no es una cuestión que actúe al margen del gobierno de la nación, que tiene prácticamente el 20% de Caixa, y Criteria es el brazo inversor de Caixa, es el que se ocupa de alguna manera de la cartera industrial. Luego, yo lo que le pido al gobierno es, oiga, dedíquese usted a gestionar el gobierno de la nación y no a hacer operaciones mercantiles en este ámbito de la industria, porque de esas situaciones ya venimos. En su día vinimos de Bankia y venimos de otro tipo de situaciones que todos podemos conocer. Con lo cual a mí me preocupa ese tipo de actuaciones. Y que no han salido precisamente bien. No, que no han salido bien, claro. Sí, sí. Bueno, no tenemos tiempo para más. Lo dejamos aquí, yo les espero luego en la redacción abierta. Está harto de que le hagan esperar al teléfono, de que no le expliquen las ventajas de la contratación en sus seguros. Ahora puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en sus seguros. Así que no espere más y llame a Incos al 91 032 69 47